Isaías capítulo 6, versículo 8. Cuando todos lo tengan, pueden decir amén. Amén. Leemos esta bendita y gloriosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y para nuestra bendición. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. En esta mañana el título de la prédica es que prediques la palabra. Que prediques la palabra. Este mensaje ya ha sido predicado en esta iglesia, pero el Señor quiere que se vuelva a predicar. ¿Por qué? Porque a lo mejor algunos no lo han oído, o a lo mejor algunos lo han oído, pero no lo han puesto en práctica. Cuando lo oraba al Señor, le decía: Señor, ¿qué quieres que predique? Y venía esa palabra a mi mente. Y venía: pero Señor, ya yo ese mensaje lo prediqué. Pero el apóstol Pablo le decía a los discípulos: no me canso de escribiros siempre las mismas cosas. Y en esta oportunidad yo creo que Dios quiere tratar muy especialmente con cada uno de nosotros. Esta pregunta que está aquí: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Esa pregunta sigue resonando de una manera tremenda, ya que el Señor Jesucristo, antes de partir, exactamente antes de partir de esta tierra, allí en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 16, un texto que muchos no sabemos de memoria, dice: finalmente, vamos a leer desde el 14 hasta el 18. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto es lo que es. Esta parte es conocida como la Gran Comisión. Es una gran comisión porque hace cerca de 2000 años que se estableció esa tarea, esa comisión, ese mandamiento, y hasta el día de hoy todavía es vigente. Hasta el día de hoy todavía no se ha cumplido plenamente, porque cada generación, escúchenme bien, cada generación de seres humanos que se presentan, que nacen, que crecen, que viven en un periodo específico, necesita ser alcanzado con el evangelio. Por eso es que desde hace 2000 años para acá aproximadamente se ha venido predicando y predicando. A lo mejor cada vez hay más mecanismos, más herramientas, mayores medios de comunicación masivos. Hoy en día estamos a través del internet, y una persona en Japón o Hong Kong o China o Tailandia que por casualidad buscó sobre la roca.org ya nos está viendo. Pero no basta esos medios, porque resulta que esos pueden alcanzar a algunos, pero la tarea es de todos. Esa pregunta que el Señor hace: ¿a quién enviaré?, necesita una respuesta personal, porque es una pregunta que el Señor nos hace a cada uno de nosotros. Es como que ya nosotros vinimos a la salvación, vinimos al Señor, conocimos la salvación. La sangre de Cristo nos limpia de todos nuestros pecados. Hemos sido renacidos en un nuevo ser, una nueva criatura. Así como, volvamos un momento atrás, en Isaías
vemos allí en el capítulo 6 que Isaías tiene una visión, versículo 1. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los querubines y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en sus manos un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Así como el profeta, nosotros hemos venido al Señor. Hemos venido a la casa del Señor. ¿Y cuántos han visto su gloria aquí? Amén. La hemos visto, hermano. La hemos tocado. La hemos sentido, la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo nos ha limpiado nuestra culpa. Nosotros antes éramos hombres inmundos de labios. No solamente de labios, de ojos, de pensamiento, de hechos, de acciones. Éramos inmundos. Estábamos en una inmundicia, en el pecado, en la lascivia, en la pornografía, en la mentira, en la maldad, en la venganza, en el odio, en el rencor, en todas esas cosas en las cuales nosotros andábamos en otro tiempo. Pero vinimos al templo, a la casa de Dios, vimos la gloria de Dios, la sangre del Cordero nos ha limpiado y nos ha hecho nueva criatura. Así que ya no podemos usar la excusa: es que yo no puedo. Yo no estoy en condiciones de predicar, porque ya la sangre de Jesucristo nos ha limpiado. Si nosotros no creyésemos que somos limpios, entonces tampoco pudiéramos ir al cielo. Si el Señor vendría hoy, ¿cuántos no iríamos con Él? Ajá, y si Él viene hoy y nos pregunta: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¡Aleluya! Fíjense, una vez tuve una visión. Realmente era un sueño, pero era una visión de Dios. En el sueño yo oigo que dicen: ahí viene el Señor. Y salgo al balcón de donde yo estaba y veo por allá, chiquitico, al Señor que viene en el aire y viene por mí. Yo me empecé a gozar: Señor, aquí estoy yo, Señor, aquí estoy yo, te estoy esperando, Señor. Y viene el Señor, y viene el Señor, y viene el Señor. Y me toma el Señor y dije: ya, nos fuimos, listo, me enganché, ya voy. El Señor me toma por aquí y me lleva y dije: ya, estoy en el aire, vamos para el cielo. Y me empieza el Señor a mostrar y me lleva así y me acerca al rostro de unos indígenas. Luego me lleva y me muestra el rostro de una gente blanca. Luego llega y me lleva al rostro de unos asiáticos, unos chinos. Y luego llega el Señor y yo: bueno, el Señor. Y Él me decía: predícales el arrepentimiento y diles que prediquen el arrepentimiento. Y yo estoy creyendo que es que nos vamos. Y resulta que es que me tengo que quedar predicando el arrepentimiento y diciéndole que prediquen el arrepentimiento. Y esto, hermano, hace muchos años. Y a lo mejor nosotros tenemos la expectativa de la venida del Señor, sin tomar en cuenta que cada día que pasa se acerca más su venida. Pero cada día que pasa se acerca más el momento de nuestro juicio. ¿Qué le vamos a decir cuando el Señor nos pregunte: ¿por qué no evangelizaste? ¿Por qué no predicaste? Ay, Señor, porque es que yo tenía tantos problemas.
Señor, pero es que yo me sentía tan inicuo. Señor, porque yo no tenía la capacidad y pensaba que eso era para todos. Bueno, vamos a volver a Marcos. Fíjese lo que dijo el Señor. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Por eso es tan importante discipular para que la gente sea bautizada. Hoy vamos a presentar los nuevos bautizados, que son nuevos miembros de la iglesia. Y qué hermoso es que esto se siga dando. Pero qué hermoso sería que cada vez que lo hacemos sea una multitud mayor. Que cada vez tengamos más gente para bautizar. Porque el que creyere y fuere bautizado, el bautismo es algo importantísimo. Porque representa el discipulado. Fíjense. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero lo más difícil es, mas el que no creyere será condenado. La condenación de las personas que no vienen a Cristo es una realidad, hermano. No es una idea hipotética. Es gente que si no cree en el Señor, tiene una eternidad en el infierno. Nosotros tenemos que estimar a las personas y mirarlos si están salvos o están condenados. Porque el que no ha creído en el Señor ya ha sido condenado. No es que va a ser condenado, ya está condenado. Ya está muerto en sus delitos y pecados. Más bien tenemos vida cuando venimos a Cristo y Cristo en nosotros es vida eterna. Pero todos aquellos que no han creído en el Señor están condenados. Están condenados a una eternidad en el infierno, hermano, para decirlo así claramente. Pues tenemos que tener conciencia de que si una persona no ha venido a Cristo, no tiene la salvación de su alma, porque solamente hay un camino para la salvación. No hay muchos caminos, ni la gente se va a poder salvar, ni va a tener la oportunidad de luego salvarse. Es aquí y ahora que tiene que aceptar a Jesús. Es aquí y ahora que tiene que ser discipulado y bautizarse y empezar a obedecer al Señor en toda su vida. Vamos a leer en 2 de Timoteo, capítulo 4. Algunas personas piensan que la evangelización o la predicación de la palabra es exclusiva de los ministros. No. Los ministros son la provisión de Dios para el cuerpo de Cristo. Los ministros son la provisión de Dios para el cuerpo de Cristo. Es decir, para la iglesia. Porque dice la Biblia que por esto constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para la obra, para el perfeccionamiento de los santos, para el perfeccionamiento de los santos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces resulta que los ministros son para la iglesia, especialmente. Pero la predicación, fíjese lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. 2 de Timoteo capítulo 4. Y dice, versículo 5. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Tenemos que tener en cuenta que el ministerio de la iglesia es la reconciliación. Es reconciliar a las personas con Cristo, porque ya Dios reconcilió al mundo con Él por medio de Jesucristo. Pero resulta que las personas tienen que venir y conocer el mensaje. Si no conocen el mensaje, no pueden ser salvos. Es tarea de cada creyente el predicar el evangelio. No es de los pastores solamente, no es de los apóstoles o de los maestros o de los profetas, no. La pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Estaremos nosotros dispuestos a responderle al Señor de la manera en que le respondió el profeta?
¿Estaremos nosotros dispuestos a evaluar nuestra condición humana y ver? Hágase esta pregunta. En la última semana, ¿a cuántas personas usted le compartió el evangelio? En el último mes, ¿a cuántas personas usted le compartió el evangelio? En el último trimestre, ¿a cuántas personas le predicó usted el evangelio? ¿Sabe que nosotros vamos a dar cuenta de nuestros días? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y aprovechar el tiempo es aprovecharlo en cuanto al Señor y en cuanto a la obra. Porque de todo lo que Dios nos ha dado, vamos a recibir una retribución, un pago, una recompensa. Pero si nuestras obras van a ir al fuego para ser probadas. Señor, yo fui a la iglesia. Señor, yo diezmé, yo ofrendé. Señor, yo, por lo menos una vez al mes ayuné. Y una vez al mes vine a la vigilia. Y ya. ¿Y qué pasó con las almas que estaban a tu lado? ¿Qué pasó con tus amigos, con tus familiares, con tus vecinos? ¿Serán salvos ellos o se irán a la condenación? Es como que hay un aviso que no se ve y hay un precipicio porque se cayó el puente. Un puente se cayó y hay un aviso, pero no se ve. Y usted sabe que el aviso está tapado por una rama o algo que le cayó al aviso. Y viene la gente en el carro y usted se queda así viendo a ver cómo que se caen. Y llegaron como si usted no dijo nada. Usted sabe que el puente se cayó. No hay puente. La gente viene en los carros y se cae, se va al precipicio y se matan. Más o menos es así cuando uno ve a una persona que uno sabe que está perdido y condenado al infierno y uno no le dice nada. Cuando uno se queda callado, uno está siendo partícipe del pecado. ¿Sabe qué? Una de las palabras que me impactó más en la vida fue cuando yo leí que la sangre de aquellas personas que van a ser condenadas por su pecado, ellos van a ser condenados por su pecado. Pero si yo no le dije nada, Dios me va a demandar a mí esa sangre. Yo no sé qué implica realmente. No he logrado poder entender la magnitud de lo que significa que dice, y su sangre demandaré de tu mano. Yo no sé hasta dónde eso tiene que ver con mi condición en la eternidad. No lo sé realmente. Pero no me gusta. No me gusta. Está en Ezequiel. ¿Verdad? Y yo quisiera que no estén tan serios, hermano. Gócense. Yo creo que te están preocupando mucho. Bueno, no se preocupe, hermano, no se preocupe. Predique la palabra. Usted lo que tiene que predicar la palabra, tiene que tomar la iniciativa. Hermano, y si no me oyen, bueno, ya eso no es culpa suya. Pero usted por lo menos adviértale, ¡hey! El puente se cayó, no puedes pasar. No me interesa eso. Bueno, ya ese es asunto de ellos. Si ellos no quieren oír a su advertencia, si ellos no quieren oír cuando usted le dice, mira, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Arrepiente de tus pecados y ven al Señor que Él te va a perdonar. Él es amplio en perdonar, es misericordioso y clemente. Cuando usted habla simple, sin complejo, sin problema, usted va a decirle a la gente la advertencia, le va a dar la solución. No solamente, usted es mejor que los médicos, porque los médicos lo único que le dan a usted es un papelito. Cuando una persona va a un médico, le dice, el médico le hace un diagnóstico. Mira, usted tiene azúcar, tiene la tensión alta, tiene cejuela. ¿Qué es eso, doctor? Cejuela juventud. Tiene cejuela juventud, ya lo que son achaques normales, usted ya se le está cayendo el pelo, ya bueno, en fin. Y el médico lo único que hace es que le da un papelito con unas notas y que usted tiene que ir a comprar la medicina y luego tomársela. Usted es mejor, porque usted no solamente le dice, mira, si tú estás en pecado, estás condenado, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús.
Pero no solamente le da el diagnóstico, sino que también le da la solución de una vez. Y si quieres, oramos ahora mismo. Y la sangre de Cristo te limpia de todos tus pecados. Y tu nombre es escrito en el libro de la vida. Y pasas de muerte a vida. Tan sencillo como eso. Si la persona lo rechaza, ya es su responsabilidad. Pero usted ha cumplido delante del Señor. Usted está haciendo la obra de evangelista que le corresponde a la iglesia. La iglesia tiene que dar testimonio de Jesucristo. Es la iglesia, cada miembro en particular. Cuando hablo de la iglesia me refiero a cada uno de nosotros, hermano. Los que estamos ejerciendo un ministerio sacerdotal o como el cuerpo normal, cualquier miembro de la iglesia tiene el mismo ministerio. Todos y cada uno de nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación, por medio del cual damos la palabra de Dios. Así que cuando Dios pregunte, ¿a quién enviaré? Yo le voy a invitar a que hable conmigo en el Salmo 119. Salmo 119, el versículo 125 dice: tu siervo soy yo. ¿Quién es el siervo del Señor? Tu siervo soy yo. ¿A quién enviaré? Señor, tu siervo soy yo. ¿Sabe cuándo el Señor hace esa pregunta? Usted se preguntará, bueno, hermano, ¿y cuándo es que el Señor hace esa pregunta? Porque a mí nunca me la ha hecho. El Señor nunca me ha preguntado eso que le preguntó allí donde estaba Isaías. Cada vez que usted ve a una persona que usted sabe que está condenada al infierno, sepa que Dios le está preguntando: ¿a quién enviaré? Cada vez que usted ve una necesidad que suplir en la obra de Dios, cada vez que usted ve una tarea, ¿cómo sé yo que Dios me está llamando a hacer algo? Yo le voy a explicar cómo es que uno sabe cuando Dios lo está llamando a hacer algo. Cuando uno puede ver lo que los demás no ven. Cuando usted ve la necesidad que los otros no ven, Dios te está diciendo: hey, te toca a ti. Eres tú el que lo tiene que hacer. No ir a buscar al pastor. Pastor, ven acá para que usted haga. No, o no a la hermana, a la pastora Areli. O al hermano, no, vamos a buscar al hermano Colmenares para que haga esto. No. Cuando usted ve una necesidad que es usted el que la está viendo, sepa que Dios lo está llamando a usted y está preguntando: ¿a quién enviaré? Porque otra cosa es esto, que usted tiene que presentarse. Usted tiene que ofrecerse. Es usted el que tiene que venir y decir: Señor, tu siervo soy yo. ¿Quiénes son siervos de Dios aquí? Bueno, ya sabe que va a responder: Señor, tu siervo soy yo. Ahora fíjese lo que dice la segunda parte. Dame entendimiento para conocer tus testimonios. Dame entendimiento para conocer tus testimonios. Aquí la palabra testimonio está refiriéndose a las verdades, a los prodigios, a las condiciones, a las características de Dios, a la esencia de Dios, al prestigio de Dios, al mensaje de Dios. Dame entendimiento para conocer tus testimonios. Es dame entendimiento para entender tu palabra, para entender tu mandamiento, para entender tus virtudes. ¿Por qué? Porque para esto mismo fuimos llamados, hermano. La razón por la cual nosotros hemos sido hechos una nación santa, un linaje escogido, un pueblo adquirido por Dios, es nada más y nada menos para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable para que anunciemos sus virtudes. Hemos sido pasados del reino de Satanás al reino de su amado Hijo para que nosotros anunciemos sus virtudes. Así que a partir de ahora usted debe entender que cada vez que haya un llamamiento, que cada vez que haya una necesidad, usted está siendo convocado por Dios para decir:
heme aquí, envíame a mí. Fíjense cuál es nuestra condición. Hemos sido llamados. Primera de Pedro 1:15. Escuche lo que dice aquí. Si no, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Hemos sido llamados. Y cuando hemos sido llamados, hemos sido limpiados. Y una vez que hemos sido limpiados, hemos sido capacitados. Pero esa capacidad, fíjense muy atentamente en esto que les voy a decir. Cuando nosotros hemos sido llamados, cuando fuimos llamados, estábamos en una condición de pecado. Pero el llamamiento en sí es un llamamiento a la consagración, a la santidad. ¿Qué significa santidad? ¿Que ando así? No, porque yo soy santo, hermano. Yo tengo que hablar así bajito porque yo soy santo. No, eso es religiosidad. La santidad es otra cosa. Santidad es apartarse para Dios. Cuando yo me aparto para Dios, lo puedo expresar de la manera de la consagración. Cuando algo se consagra es que se dice, esto es para este uso solamente. No es para otra cosa. Está consagrado, dedicado exclusivamente. Como cuando nosotros levantamos las ofrendas. Lo consagramos y decimos que eso nada más. Eso no es para comprar chicle, eso no es para tomar refresco, eso es para la obra del Señor. Entonces eso está consagrado para Dios, eso es santo para Dios. Eso no tiene otro destino, no es para que este o aquel se compre un carro, no. Eso es para el Señor. Entonces, cuando hacemos algo para el Señor, eso está apartado, no tiene otro uso. Cuando nosotros hemos sido llamados, este llamamiento es para consagración. Esta consagración implica que yo voy a dedicarme a vivir solamente para Dios. O sea que no puedo ir al mall. Sí puedo ir al mall. Que no puedo ir al cine. Sí puedes ir al cine, pero mira qué es lo que vas a ver en el cine. Mira muy bien qué es lo que vas a ver en el cine, porque tú te has consagrado para Dios. Que tú vas a tener un estilo de vida, tú tienes que ver. Porque tú ahora te has apartado, porque la predicación más eficaz que puedes dar en tu vida es tu comportamiento. Es tu comportamiento. No solamente vas a predicar con las palabras, porque las palabras se las lleva el viento. Si tú empiezas a predicar la santa y gloriosa palabra de Dios, la bendita gloriosa palabra de Dios, pero tu vida es un desorden, tu vida es un desastre, como decían por allí, una ilustración que alguien le dijo a un predicador: predicador, lamento no poder oír sus palabras, porque el ruido del escándalo de su vida es tan escandalosa que no me deja oír lo que predica. ¿No? Entonces, si nosotros le vamos a hablar a los otros de santidad y andamos diciendo mentiras, le vamos a hablar a los otros de salvación y andamos nosotros en pleitos, celos, iras y contiendas. Si nosotros vamos a hablarle a los otros de la paz de Cristo, del amor de Dios, y andamos en angustia, en desesperación y en incredulidad. Por eso es que el llamamiento nos está apartando, nos está consagrando para que nuestro estilo de vida sea santo como el que nos está llamando. Podemos predicar con las palabras y está muy bien, qué bueno. Pero nuestra mejor predicación es cuando la gente sabe que nosotros no le andamos debiendo dinero a nadie. ¿Sí? Nuestra mejor predicación es cuando la gente sabe que tenemos un caminar recto delante de Dios y de los hombres. Que nuestras palabras son sí y amén. Sí y amén.
Cuando la Biblia dice que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, porque todo lo que no es que ustedes no me van a decir sí, no, sí, no se refiere a eso. Hay gente que malentiende la palabra, ¿no? No, que todo vuestro hablar sea sí, no. Entonces, sí, no, sí, no. Significa que cuando usted diga sí, eso es sí. Usted va a sostener su palabra. Cuando usted diga no, es no. Y usted va a sostener su palabra. Porque hay gente que ahorita te dice que sí, luego te dice que no, y luego te vuelve a decir que sí, entonces tú no sabes a qué tener. Cuando una persona es de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos y la palabra no puede tener fruto. ¿Sabe? De la manera en que su palabra, escúcheme bien esto, porque esto es un principio que yo aprendí en Dios. De la manera en que usted respalde sus propias palabras, de esa misma manera la palabra de Dios va a tener fruto en su vida. Porque la palabra de Dios en la boca de una persona inconstante, una persona que hoy te dice que sí, que es una palabra infructuosa, no haya fruto, no tiene fruto, la palabra se vuelve. ¿Cómo que la palabra de Dios puede ser infructuosa? Sí. La palabra de Dios puede no tener efecto en la vida de una persona cuando esta persona no es consistente. Dice, no les aprovechó la palabra por no ir acompañada de fe. Y la fe es algo consistente. La fe es certeza, es convicción, es algo que está seguro, es algo que hay un convencimiento. No hay lugar a fluctuaciones. Porque cuando duda hay una dualidad, una doble naturaleza allí que no permite que la palabra tenga fruto. Entonces usted puede predicar la palabra, que si usted no tiene una vida coherente con la palabra, esa palabra va a ser infructuosa, porque si sus obras no reflejan lo que la Biblia dice, entonces, ¿cómo le van a creer a usted? No le pueden creer, porque el escándalo de su vida, el escándalo de lo que usted hace, no estoy hablando de gritos, a veces es acciones, ¿no? A veces son simplemente miradas. De abajo arriba, de arriba abajo. ¿Ah? A veces una simple mirada puede dar un mal testimonio. Ay, ay, ay. A veces, hermano, una palabra corrompida que sale de nuestros labios puede dar un mal testimonio. Y eso que viene de la iglesia. Y eso que viene de la iglesia. Por eso el apóstol dice que por su casta conducta, refiriéndose a las mujeres, puedan convertir a sus maridos por el testimonio de ellas. A veces llega la hermana a la iglesia, de la iglesia a la casa, y entonces forma el parampampam. Y el marido dice, viniste mansita. No, porque vos llegaste borracho, porque estamos. Hermano, la blanda respuesta aplaca la ira, más la áspera hace subir el furor. ¿Cuántas veces nosotros no hemos estorbado todo un tiempo de oración, de ayuno, de clamor por nuestra familia, por nuestra pareja, por nuestros hijos, siendo nosotros mismos los que estamos estorbando a la obra del Espíritu Santo? ¿Cuántas veces por no estar en conexión con el Espíritu Santo, doblegando la carne, la ira, el enojo, nosotros llegamos y desbaratamos toda aquella intercesión que hicimos, todo ese ayuno, toda esa oración? Lo tiramos por el suelo, como decían por allí. Desbaratamos con los pies lo que hacemos con las manos, porque no nos hemos consagrado al Señor. Para poder predicar tenemos que consagrarnos. Es necesario que nos consagremos. ¿Y qué significa eso? Que yo voy a poner mi pensamiento, mis palabras, mis manos en orientación, alineándome con la palabra de Dios, para que mis acciones no sean impedimento a la predicación. Al contrario, que mis acciones impulsen el testimonio de Cristo y den gloria a su nombre. Amén. Amén.
Tenemos que entender que es nuestra responsabilidad la predicación. Por eso que prediques la palabra. Volvemos ahí a Timoteo. Vamos a leer allí y vamos a ver algo muy interesante. Segunda de Timoteo, versículo 1, saltamos hacia atrás un poquito. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. La razón del encarecimiento del apóstol Pablo acerca de Timoteo es porque Jesucristo viene a juzgar a esta tierra. Viene un juicio, hermanos. Un juicio en el cual nosotros estaremos allí. Seremos juzgados por nuestros hechos, por nuestras obras. Dice la Biblia que entonces los libros serán abiertos y seremos juzgados según nuestras obras. Pero no solamente nosotros, porque nosotros no seremos juzgados para condenación, porque somos salvos, amén, por la sangre del Cordero, amén. Nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida, amén. Si Cristo viene ahorita, nos vamos con Él, amén. Ok, para que no se me vayan a asustar por ahí. Seremos salvados, estaremos salvos, pero seremos juzgados de acuerdo a nuestras obras, para premiación. Aunque algunos de nosotros pudiéramos pasar por la amarga experiencia de que cuando pase, bueno, aquí está todo el historial del pastor Joel, vamos a ponerlo aquí. Y lo ponen en el fuego. Y lo que queda es pura ceniza. Bueno, mijo, no quedó nada, pasa para allá. ¡Wow! Porque a otro va a pasar allí, lo ponen allí, viene el fuego. Y estaba como oscurito cuando lo pusieron, pero cuando le cayó el fuego, y el fuego lo que hizo fue purificarlo porque era oro, o plata, o piedras preciosas. Y sale allí más brillante. Aquí está tu corona, mijito. Pasa para allá. Llega ese día. Pero resulta que a otras personas no va a ser para premiación, sino que, a ver, pero aquí no está tu nombre. Este es el libro de la vida y no está su nombre. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago que arde con fuego y azufre. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Con esto voy a terminar. Hermano, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Si tú nunca lo has hecho, hermano, te invito a que a partir de hoy mismo empieces a clamar a Dios para que en la santidad del Señor te consagres en tu pensamiento. ¿Sabes cómo? Te voy a dar una herramienta para que te mantengas en santidad. Ten conciencia que estás en una guerra. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Nosotros estamos en una guerra. Y tenemos una lucha interior con nosotros mismos. ¿Y sabe con quién pude yo vencer a mí yo mismo? Con el Espíritu Santo. Pidiéndole al Espíritu Santo: Señor, esto es una guerra y necesito que me ayudes. Estoy en guerra y necesito que me ayudes. Cuando yo veo algo así que me atrae mucho: Señor, estoy en guerra y necesito que me ayudes. Necesito la ayuda. Y necesitamos la ayuda, hermano. Y para eso vino el ayudador. Para eso vino el Espíritu Santo. Para ayudarnos a vencer. Porque ya hemos vencido, pero somos nosotros los que entregamos la victoria. Somos nosotros los que nos derrotamos cuando le entregamos a Satanás el lugar. Por eso dice la palabra: no deis lugar al diablo. No podemos darle lugar. Él no tiene lugar, y si Él lo llega a tener es porque nosotros se lo damos. Sepa que Satanás no tiene nada, pobrecito. Él no es dueño de nada. ¿Por qué? Porque Él no creó nada. Él no ha comprado nada con su sangre. Él no ha muerto por nadie. Él no tiene nada. Pero si usted le entrega lo que es suyo, lo que Dios le ha dado a usted, usted se lo entrega a Él.
Cuando yo le entrego un lugar a Satanás, cuando yo dejo que él tome acciones y yo empiezo a mentir y yo empiezo a pecar deliberadamente, yo le estoy entregando a Satanás espacio en mi vida, le estoy dando lugar en mi vida. No se lo dé. Usted tiene la autoridad para no dárselo. Él no tiene nada en usted. El príncipe de este mundo nada tiene en mí, dijo el Señor Jesús. No tiene nada en usted. Así que no le dé un lugar. ¿Para qué le va a dar un lugar? Si usted le da un pedacito así, él se quiere agarrar un pedazo así. ¿Sí? Es abusador. Y quiere decirle que toda su vida es de él. Así que no le dé lugar al diablo. Pero ahora, si usted nunca lo ha hecho, empiece a clamar al Espíritu Santo cada vez que tenga una tentación o una inclinación. Porque la tentación ya es del lado allá. A veces viene aquí, es la sugestión. Y luego yo paso a la tentación. Y entonces, no importa si usted es tentado. No importa, porque nuestro Señor Jesucristo fue tentado. O sea, ser tentado no significa que uno haya fallado. Ser tentado es la oportunidad para vencer la carne. Cuando usted ve una tentación que llega y dice, Señor, vamos a vencer esta tentación. Vamos a vencer al diablo. Tenga conciencia que toda tentación es un momento de batalla espiritual. La batalla espiritual no solamente cuando empezamos aquí, espíritu de corrupción, vete, espíritu de idolatría. No solamente eso. La batalla más fuerte es aquí adentro. Cuando usted está mirando, cuando usted está oyendo, cuando usted está en la tentación de hablar mal del hermano. Cuando usted tiene la tentación de chismorrear, te enteraste y ya viste y te fijaste y fulano, ¿o viste cómo estaba? No. Cuando usted le lleguen con eso, usted rechace el chisme, rechace todo eso en el nombre de Jesús. Cuando usted tenga la tentación de hacer algo que no debe, hermano, sepa que está en guerra y entonces usted se levanta y dice, Espíritu Santo, ayúdame porque vamos a la batalla y a vencer al enemigo. ¿A cuál es el primer enemigo? La carne. A vencer la carne. Si usted estaba evangelizando antes con mucho fervor y ha dejado de hacerlo, arrepiéntase, hermano. Vuelva a sus primeros caminos. Vuelva a su primer amor. El primer amor no tiene por qué pasar. No tiene por qué pasar. Yo les recomiendo a los hermanos que hoy están siendo bautizados, que se incorporan a la iglesia, que están en su primer amor, no lo dejen ir. Porque volver después va a ser peor, más difícil. Es mejor estar siempre en el primer amor. Pero si ya usted bajó su performance, su desempeño, su actividad evangelística, ya antes salía a evangelizar, antes le hablaba a todo el mundo, ya ni compra tratado, ya ni hace nada, ya, bueno, arrepiéntese. Venga otra vez a aquel primer amor, vuelve a tu primer amor. El Señor le dijo a la iglesia, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No podemos dejar ese primer amor. Tenemos que volver a él. Si lo dejamos, tenemos que regresar a los primeros momentos, a las primeras obras. Vuelve a las primeras obras, vuelve al fervor, vuelve al deseo, vuelve a la pasión, vuelve a caminarte, porque eso que tú haces cuando predicas, estás haciendo la obra del Señor. Y ciertamente vas a tener tu recompensa. Amén. Si el Señor te pregunta hoy, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Qué le va a contestar?